sean todos bienvenidos a FETV Diario, arrancando la semana con mucha información. Les saluda Adaluz Anjura en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. ¿Qué tal, Adaluz? Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a este servicio televisivo, una semana más de información para todos ustedes y también abrazar y saludar a los que nos sintonizan a través de Radio Hogar, nuestra emisora católica. Vamos, amigos televidentes, con los titulares para el día de hoy. Adjudican a la empresa Acciona Construction la obra del Hospital del Niño por un monto aproximado de $614 millones. Ministerio de Salud investigará caso en el Colegio Monseñor Francisco Beckman tras el fallecimiento del director de este colegio por supuestas complicaciones respiratorias. Tribunal Electoral confirma que 800 artículos del Código Electoral serán actualizados. Ante la posible llegada del coronavirus a territorio panameño, el sistema de salud pública asegura que cuentan con las herramientas necesarias para hacerle frente. Los gobiernos de Estados Unidos y Brasil firmaron un acuerdo de defensa que facilitará el intercambio militar. Estas y otras noticias a continuación. Iniciamos con la información y el sistema de salud en Panamá está preparado para hacerle frente al coronavirus, así lo informó la ministra consejera de Salud este lunes. El brote de coronavirus a nivel mundial está afectando a miles de personas y este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la amenaza de que haya una pandemia se ha vuelto muy real, después de que el número de casos de COVID-19 haya superado los 100.000 contagios en más de un centenar de países. Aunque Panamá no ha reportado casos de coronavirus, las autoridades indican que el sistema de salud panameño está preparado para enfrentar esa enfermedad. Bueno, nosotros seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud, que hasta la fecha ustedes han visto que han dado buenos resultados, a pesar de que Panamá es un hub de tránsito grande en el aeropuerto y en las fronteras, hemos podido contener todavía de que no haya ningún caso en Panamá. Nosotros exhortamos a la población que siga con las medidas de higiene, lavado de manos, todo el protocolo de tos que se ha generado a nivel nacional y que si tienen algún síntoma, reporten entonces a las instalaciones, a su médico, si tienen síntomas sospechosos. Por lo pronto, el COES se reúne todos los días. Tenemos todas las instituciones del gobierno juntas, sobre todo seguridad, Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social. Ese lunes, las autoridades de salud de Colombia confirmaron 2 nuevos casos de coronavirus. En Costa Rica ya son 9 los pacientes con COVID-19 y más de 30 bajo investigación. Pero, ¿qué ha hecho Panamá para tratar de evitar el desabastecimiento de medicamentos e insumo en las instalaciones de salud de reportarse coronavirus en el país? El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social partieron por delante. Tienen aproximadamente 2 meses pidiendo insumos, comprando equipo, adecuando los intensivos, adecuando todo el uso de mascarillas, batas, guantes. Así que nosotros estamos preparados. La directora de Farmacias y Drogas mencionó que se han adquirido varios fármacos que buscan brindarle a los pacientes la ayuda necesaria para superar el coronavirus. Pero le digo que están usando un medicamento que se llama interferón cuando ya el paciente está como muy avanzado en cuanto a la enfermedad, y le puedo decir que ya hay 3 registrados aquí en Panamá del tipo beta, porque hay 3 tipos de interferón, alfa, beta y gamma. El que se ha demostrado que es efectivo para lo que es este tipo de influenza, de enfermedad, es el tipo B, interferón beta. De acuerdo al equipo especialista en esto, si ha demostrado eficacia, por supuesto que lo vamos a tener. El interferón se usa también en otras cosas, en cáncer, en infecciones, en muchas otras patologías, no solamente en temas de infección viral. Lo que sea necesario para tener abastecimiento en cuanto a productos para esta necesidad. El titular de la OMS también destacó que más del 70% de las personas que fueron contaminadas por el nuevo coronavirus ya se han curado y aseguró que en el gigante asiático, es decir, China, está controlada la crisis viral que ha afectado a más de 80.000 personas en ese país. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y tras el fallecimiento del director del colegio Francisco Beckman,
ubicado en las Cumbres al norte de la ciudad de Panamá, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tomaron la decisión de suspender las clases. Este lunes se conoció que el docente y director de la escuela Monseñor Francisco Beckman, Norato González, falleció a causa de una supuesta complicación respiratoria, lo que ha generado confusión entre la comunidad educativa. La ministra consejera de Salud indicó que se mantienen investigando el caso. No, eso no está contemplado en estos momentos, igual se le hicieron las pruebas, así que esperaremos que el Gorgas dé su diagnóstico. Las clases en ese colegio fueron suspendidas por duelo, así lo asegura el Ministerio de Educación. Los docentes de este colegio han tomado medidas al respecto y por el momento se ha paralizado el colegio, lamentablemente. Este es un colegio que cuenta con casi 5.000 estudiantes y arriba de 200 profesores que actualmente están laborando en este plantel educativo, fuera del personal administrativo con la cual cuenta también el plantel. Según información dada a conocer por los docentes del plantel, hay varios educadores que también presentan supuestos cuadros respiratorios, lo que ha hecho que haya desinformación entre los estudiantes, docentes y personal administrativo. Nuestros compañeros en el colegio Francisco Beckman están muy preocupados por la situación que de hace más de 20 días viene confrontando este plantel educativo. Tenemos alrededor de 20 profesores que están afectados con temas respiratorios. La pérdida lamentable de la persona que llevaba la administración del colegio, en este caso el profesor Norato González, que lamentablemente ha perdido la vida. Tenemos 3 profesores más que en este momento se encuentran en el Francisco Beckman bajo observación médica en situaciones bastante difíciles de carácter respiratorio. En un comunicado emitido por el Ministerio de Salud indican que ante reportes de casos de docentes afectados por cuadros respiratorios en el colegio Monseñor Francisco Beckman en Las Cumbres, el Ministerio de Salud decidió, en conjunto con el Ministerio de Educación, cerrar temporalmente este plantel hasta tanto culminen las investigaciones. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bien, paz a su alma. Vamos a continuar con más información y el Hospital del Niño brinda recomendaciones a padres de familia para tomar medidas preventivas contra el coronavirus. ¿Quiénes atienden a los niños? Los familiares, los parientes, los padres, las madres, hermanos, hermanas. Hay que educar. La educación es lavado de manos, un buen lavado de manos, que es lo principal, muy frecuentemente. Eso es pues lo más importante. Y las otras al toser, con el codo, el ángulo del codo, si no tiene pañuelos, hay que usar pañuelos, ya sean desechables o pañuelos fijos, no escupir en áreas que sean públicas, por ejemplo. Si una persona tiene alguna sintomatología, pues quedarse en casa, llamar a los números pertinentes que ha dado el Ministerio de Salud tan adecuadamente y básicamente eso, ¿no? Pero el lavado de manos es lo más importante, la educación. Y el Ministerio de Salud adjudica a la empresa Acciona Construcción S.A. la construcción del nuevo Hospital del Niño. Después de varios reclamos, el Ministerio de Salud emitió la resolución número 277 y adjudicó a la empresa Acciona Construction la construcción del anhelado Hospital del Niño por un monto de 614.118.054 balboas con 81 centavos. Bueno, Panamá respeta el debido proceso, Panamá respeta también que las empresas puedan hacer uso de todos sus mecanismos, ¿no?, que contempla la ley y la Constitución, así que nosotros, la verdad, esperamos que ya el Hospital del Niño llegue a feliz término y que de una vez por todas los niños de nuestro país cuenten con un nosocomio que de verdad sea adecuado para su atención. Para el doctor Esteban Perdomo, miembro de la Junta Directiva del Hospital del Niño, ya era hora que se realizara esta adjudicación. Solo espera que no haya un nuevo reclamo, ya que a su consideración atrasaría nuevamente un proyecto que beneficia a miles de niños que requieren de atención médica. Sí, nos enteramos esta mañana pues de que ya el Ministerio, a través de la señora ministra, había adjudicado a la empresa española pues el proyecto que tan anhelado que ha tenido no solamente el personal del Hospital del Niño, sino la comunidad entera nacional, a nivel nacional, sobre la construcción de este nuevo hospital. Pues estamos verdaderamente complacidos, vemos una luz al final del camino de este túnel que hemos recorrido. Esperamos que no haya más pues reclamos.
pienso de que pues sería un poquito osado si la empresa china pondría un reclamo. Acciona Construction S.A. consiguió al menos 87.92 puntos, mientras que el consorcio CAMSE Hospital del Niño se quedó con 87. Bueno, nosotros a través de los años, a través de muchos años atrás, hemos considerado todas las cosas que necesitábamos para que hubiera un buen funcionamiento del hospital. Sin embargo, pues yo creo que muchas personas van a estar pendientes de cómo va la construcción cuando se inicie y todo lo demás. Y yo creo que el Hospital del Niño, a través de todo su personal, va a estar también pendiente, sobre todo personales técnicos y que tengan la capacidad de comprender en esto de construcción de hospitales, y van a estar pendientes de eso. Yo creo que la comunidad va a estar pendiente, sobre todo la comunidad de ingenieros y arquitectos, que estoy seguro que son colaboradores del hospital, van a estar pendientes de que la construcción sea lo mejor posible. Hace 7 años se presentó la primera licitación en el 2013 bajo la figura de llave en mano, pero en el 2014 fue anulada. Milady Madrid, FTV Diario. El Ministerio de Salud busca reducir el tiempo en los trámites en el Departamento de Farmacias y Drogas. Este lunes abrió una oficina en Panamá Pacífico. De una semana a un día podrían ser disminuidos los tiempos de los procesos que se realizan por parte de las empresas que deben hacer papeleos en la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud. Y es que este lunes se abrió una nueva agencia de esa dirección del MINSA en Panamá Pacífico. Hoy el Ministerio de Salud firma un convenio con Panamá Pacífico para agilizar los trámites de registro tanto en farmacia y drogas como en tecnología sanitaria, para que las empresas que aquí laboran puedan tener trámites expeditos, ahorrando tiempo y gastos también. Según las autoridades de salud, uno de los principales beneficios es que los clientes que antes demoraban en trasladarse a la sede administrativa del MINSA ahora tendrán una oficina ubicada en el sector económico de Panamá Pacífico. Hemos logrado traer al sistema integral de trámite la oficina de la Dirección de Farmacias y Drogas y Dispositivos Médicos, tratando con esto de ahorrarle tiempo y costo a los inversionistas que manejan en el área logística el movimiento de cargas que tienen contenido de medicamentos e insumos médicos, no solo a nivel local, sino a nivel de otras latitudes del mundo. El sector de Panamá Pacífico cuenta en la actualidad con una importante cantidad de clientes que manejan fármacos y dispositivos médicos, y es por ello que ven con buenos ojos la apertura de esa agencia de farmacias y drogas del Ministerio de Salud. El tiempo tiene que tomar en cuenta de que antes tenía que la persona desde aquí movilizarse hasta la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que ya estás viendo ahí que es un tiempo muy largo por los tranques. Segundo, pues que no había aquí mismo quien les hiciera las inspecciones, tenía que venir nuestros inspectores de las oficinas centrales, que también afrontaban lo mismo, el mismo tranque. Así que esto va a cortar el tiempo, para ponerlo en números, podemos decir que lo acorta de una semana a un día. Además del ahorro del tiempo que tendrán las empresas, se estima que haya un ahorro económico, ya que no tendrán que trasladarse hasta la sede del Ministerio de Salud ubicada en Ancón. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Por otro lado, varias empresas se han instalado en Panamá Pacífico desde julio del año pasado. De julio a la fecha hay alrededor de 25 empresas se han establecido, generan como alrededor de 350 empleos. Maneja el tema tecnológico, el tema de movimiento de carga comercial, el tema de call center, el tema de mantenimiento de naves, insumos a naves, tanto aéreas como marítimas. Bien, y ya se encuentra preparado el profesor Edwin Cabrera con el primer análisis. Adelante. Buenas noches, amigos televidentes. Les voy a hablar de un tema, que está muy marcado en las redes sociales durante el fin de semana y hoy lunes particularmente. Me refiero al incidente que ocurrió la noche del juego de béisbol, donde el equipo categoría juvenil de Herrera se coronó campeón nacional. Y a los que nos gusta el béisbol y que estuvimos viendo el juego, que estuvo muy bueno, por cierto, un juego digno de campeonato entre las novenas de Herrera y Coclé, y en la cual, reitero, ganó Herrera, se da una situación que vale la pena
invertir unos minutos. Hay una práctica, no sé de dónde, cuál es la raíz, pero que se da, que cuando un equipo gana y gana el campeonato, uno o varios jugadores, cuando el director está dando una entrevista, le ponen encima, le sueltan encima un tanque de agua fría o de Gatorade o lo que fuere que tengan allí de la bebida. Y bueno, esa es parte de una tradición. Fíjense que está la tradición que en Major League Baseball, cuando van al playoff, todos los camerinos los envuelven en plásticos para que cuando se tiran la champaña, lo que se tire encima, no dañe el mobiliario ni nada que se le parezca. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que todo indica que el director de Herrera, el señor Israel Delgado, parece no, él dijo que estaba muy mal de salud, con un trancazo, un resfriado, no sé, y estaba allí, que él consideraba que él debía estar en el hospital, pero que estaba allí con sus muchachos. Es más, en una actitud que era lo correcto. Lo que no fue correcto fue la reacción del director, que luego de que se molestó, luego que dijo un poco de cosas allí, fue, buscó al muchacho y ¡tan! Le mete una gasnatada. ¿Por qué está mal eso? No por el golpe, porque es que a golpes no se resuelve nada, por más disgustado que estuviera el señor. Es que esa es una categoría pero muy especial, como son todas las que son de la juvenil hacia abajo, todas las categorías inferiores de la juvenil hacia abajo, son categorías fundamentales, no porque sean la cantera del deporte, sino porque son las categorías, incluyendo la juvenil, donde esos directores ejercen un liderazgo que va más allá de la dirección técnica, liderazgo que contribuye a la formación, fíjese que casi digo, de esos estudiantes, porque son estudiantes también, en este caso de estos deportistas. Yo le he compartido aquí varias veces a ustedes la importancia que el Estado panameño invierta en cultura y deporte, porque entre otras cosas, cuando un Estado invierte en cultura y deporte, le aporta a la sociedad hombres y mujeres con disciplina, con valores, con objetivos, con visión. Entonces, cuando un técnico se sale de sus carriles o de sus cabales y reacciona además con violencia, ya no solamente con el reclamo a lo que él sabe que es una tradición, sino que además le pega al muchacho, distorsiona, desdibuja ese proceso de formación en la cual todos estos directores técnicos son fundamentales en la formación de estos muchachos. Entonces, no se trata de cuestionar al señor Israel Delgado por cuestionarlo. Fíjese que ni siquiera hablo de que viene de Cuba, porque eso es irrelevante si es cubano o si es panameño. Para mí, eso es irrelevante. Lo relevante aquí es el hecho. Lo relevante aquí es la capacidad que tuvo el señor Israel Delgado en esa misma noche pedir disculpas a través de los medios de comunicación social que ahí estaban cubriendo. Tuvo la gallardía de pedir disculpas inmediatamente con el joven allí parado a su lado y el joven aceptar las disculpas también. Pero hay una realidad. Tiene que darse una sanción. Lamentablemente, se tiene que dar una sanción. Ya la Federación de Béisbol procedió a una sanción de 1 año de suspensión y 1.000 balboas de multa, pero es que esto no termina allí. Y las instancias del Estado panameño frente a una agresión hacia un menor, no conozco personalmente a Israel Delgado, pero soy un seguidor del béisbol y le tengo mucho respeto y admiración por lo que ha hecho en el béisbol de Herrera, pero lamentablemente en esto falló. Y cuando usted en un Estado, en una sociedad falla, contraviniendo lo que establecen las leyes, usted se hace acreedor a una sanción. Por más que ahora en Herrera dice que hablaron con los papás del muchacho, que ellos no van a aceptar nada, el Estado tiene que actuar, porque tiene que enviar un mensaje al resto de la sociedad. Como actúa cuando ahora con las leyes modernas, cuando alguna persona maltrata a los animales. Imagínense si hay sanciones por maltrato a los animales, ¿cómo no haber sanción por golpear a un joven menor de edad o por golpear a otra persona? Punto. No sé si me captan la idea. Aquí el mensaje a la sociedad tiene que ser claro por parte del Estado. Y no se resuelve este problema con la sanción de la Federación de Béisbol. Yo reitero, le tengo una gran admiración al señor Israel Delgado por su trabajo en el béisbol de Herrera, pero eso no lo exime de la sanción por lo actuado. Muy mal. Y ojalá el resto de los directores de equipos de cualquier disciplina deportiva tomen nota
de este episodio lamentable que en alguna medida empañó la fiesta de los herreranos que muy bien merecido tienen su triunfo. Continuamos con más información en el segundo bloque. Tenemos que hablar algo de COVID-19, el coronavirus. Ya estamos listos con las eclesiales para el día de hoy. Con la llegada del coronavirus al Vaticano, muchas son las medidas de prevención, entre ellas la participación del Papa Francisco en el rezo del Ángelus, para evitar aglomeraciones de peregrinos. Por primera vez en su pontificado, Francisco rezó el Ángelus vía streaming desde el interior del Palacio Apostólico como medida preventiva contra la propagación del coronavirus. Es un poco extraño rezar el Ángelus hoy con el Papa enjaulado en la biblioteca. Sin embargo, los veo, estoy cerca de ustedes. A través de las pantallas, el Papa vio a un grupo de peregrinos en la plaza con una pancarta que decía "Por los olvidados de Idlib", la ciudad siria de la que los civiles huyen debido a la violencia. No debemos apartar la mirada de esta crisis humanitaria. Más bien debemos priorizarla por encima de cualquier otro interés. Recemos. Recemos por estas personas, nuestros hermanos y hermanas que tanto sufren en el noroeste de Siria, en la ciudad de Idlib. Reflexionando sobre la transfiguración de Jesús, Francisco dijo que el amor de Cristo no tiene medida, sino que se da libremente. Recordó a los cristianos su llamado de estar cerca de Él y de ser testigos de la caridad. En medio de las medidas preventivas por el coronavirus, el Papa no pudo resistirse y salir a saludar desde la ventana a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Bien, y precisamente con la expansión del coronavirus a varios países, el Papa Francisco ha dedicado su misa del día especialmente por las víctimas y aquellos que trabajan en su atención. Ante la obligación de celebrar misa a puerta cerrada en Italia y el Vaticano, el Papa decidió que la ceremonia se retransmitiera en directo para que participaran no solo unos pocos, sino todo el mundo. La ofreció por las víctimas del coronavirus. En estos días ofreceré la misa por los enfermos de esta epidemia de coronavirus, por los médicos, los enfermeros, los voluntarios que ayudan mucho y por los familiares. Junto a él había unos pocos colaboradores. Durante la homilía reflexionó sobre la confesión y la humildad que se necesita para acudir al sacramento de la penitencia. El Vaticano anunció que esta modalidad de celebrar misa será la que se seguirá en los próximos días. Por otro lado, Italia anunció aislamiento por el coronavirus. Estas son las medidas que ha tomado la Santa Sede. Hasta el próximo 3 de abril no habrá misas públicas ni en el Vaticano ni en Roma, una medida prácticamente sin precedentes. El Papa está celebrando la misa a solas en su capilla con unos pocos colaboradores. La retransmite en directo para toda Italia. Además, Francisco seguirá teniendo sus 2 citas semanales, el Ángelus del domingo y las audiencias generales del miércoles, pero de modo virtual, él solo en una habitación, para que haya menos peregrinos en la plaza. Hasta que se calme la situación, Francisco no recibirá a grupos de personas y extremará las medidas de prudencia. Se cierran también los museos vaticanos y las catacumbas bajo la basílica. Sigue abierta la Basílica de San Pedro, pero piden a los visitantes que mantengan la prudente distancia de seguridad de 1 metro. Para los empleados del Vaticano hay medidas parecidas a las del resto de Italia. Evitar aglomeraciones, no usar ascensores para no estar demasiado cerca de otras personas, limpiar a menudo las zonas que se usan. Obviamente se aconseja a quienes tengan síntomas de fiebre que llamen a su médico para que les diga cómo actuar y que eviten ir al hospital hasta que todo esté listo para atenderles.
Hasta que se calme la situación, el Papa mantendrá solo reuniones imprescindibles, no recibirá a grupos de peregrinos y extremará las medidas de prudencia. Muy buenas noches, amables amigos fetevidentes. Bueno, sigue la preocupación por lo que ya ha declarado la Organización Mundial de la Salud, pandemia de coronavirus, que si bien dice la OMS puede controlarse. Pasamos ya a una pandemia mundial. Muchos países ya están infectados y el segundo país con mayor infección, como sabemos, es Italia, donde hay más de 300 muertos. Y es dramático escuchar de parte de un médico decir que cada día, como en una guerra, tienen que ver a quién salvan, porque en los hospitales no hay cama para la cantidad de personas que tienen pulmonía o neumonía y tienen que elegir a quién salvar. Pero lo más dramático también es que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial nadie fue a misa el domingo pasado. Digo, dramático para la fe, ¿no? Se suspendieron todas las eucaristías en Italia y al igual los funerales, solo con asistencia de 1 o 2 familiares, punto. Los matrimonios hasta el mes de abril, no hay concentraciones religiosas. Al igual cines, teatros, escuelas, y desde luego está afectando muchísimo a la economía italiana. Y el Papa ha suspendido todas las reuniones públicas. Se reunió hoy con la conferencia, un grupo de la Conferencia Episcopal de Francia, y todos guardaron el protocolo de estar sentados a más de 1 metro de distancia unos de otros. Al final el Papa le dio la paz o le estrechó la mano a los obispos, pero sí habló con ellos a distancia. Ya sabemos que el Santo Padre por primera vez también transmitió la Eucaristía por streaming y no presencialmente. Estamos viviendo algo inaudito. Nadie esperaba de esto, algo así hace 3 meses, pero ha llegado. Y si no tomamos medidas, esto puede agravarse, porque también ahora tenemos el coronavirus en América, en varios países de América. Ya incluso hay un muerto en Argentina. Tenemos que ser cautelosos, seguir las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud y también estar prevenidos, porque de llegar esta pandemia a nuestro país, probablemente también nuestros hospitales no estén capacitados para atender a tal cantidad de enfermos. Ahí es donde se complica el problema con este maldito virus, ¿verdad? Que no es que mate, sino que porque no tienen los hospitales la cantidad de camas o insumos para atender a lo que pueden contraer la infección, Ministerio de entonces Salud, los adultos mayores y las personas enfermos terminales, etcétera, son... Bien, amigos televidentes, en este momento vamos a unir nuestra señal con CERTV, el canal del Estado, que se está dando pues una conferencia de prensa. El Ministerio de Salud pues a esta hora con información importante a la población. De manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que venía de España, procedente de esta área en Barajas, y que la misma presentaba en horas de la mañana algo de tos, fiebre, y acudió a un centro hospitalario del área metropolitana del país, en donde se cumplió con los protocolos establecidos por el país y por organismos internacionales. La misma se encuentra en su domicilio
en condiciones estables. Ella tiene, podríamos decir, un cuadro de COVID de forma leve. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme al país y señalar que, apegados a la Constitución de Panamá y a los compromisos internacionales de país que tenemos, mantendremos todas las estrategias necesarias para pasar de una fase de contención del virus en el país a una fase de mitigación con toda la responsabilidad necesaria. Además, anunciarle a la población la necesidad de evitar estar acudiendo a los centros hospitalarios de manera innecesaria, que cumplan con los protocolos en el caso de tener alguna manifestación de preocupación de su estado de salud, acudir a los centros de salud, a las policlínicas y sobre todo informarle a los medios de comunicación que vamos a estar dando una serie de informaciones a través de ruedas de prensa en la tarde para que la población se mantenga informada. Para nosotros es fundamental que tengan la información y que podamos todos de una manera efectiva resolver esta situación que se ha presentado ya en 111 países a nivel mundial. Aprovecho la oportunidad también para dirigirme a los funcionarios de salud. Cumplamos con los protocolos, actuemos con la ética necesaria y una vez más agradecerle a la Organización Panamericana de la Salud, a los asesores, a la sociedad panameña y a todos los medios de comunicación esta acción intersectorial que nos va a permitir, igual que en otras experiencias, como fue el caso de H1N1, poder resolverlo con la mayor efectividad. Muchas gracias. Pasamos entonces al proceso de preguntas y respuestas. Sí. Si iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con José Garibaldi de Telemetro. Muchísimas gracias. Ministra, estoy acá atrás, sí. Me imagino que la detección de este primer caso parte de... Bien, allí escuchábamos declaraciones de la ministra de Salud. Vamos a hacer enlace con Ramsés Betancourt, quien se encuentra desde esta conferencia de prensa para ampliarnos la información. Ramsés, le escuchamos. Así es, Adaluz. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes de FTV Diario. Ya ha sido confirmado por la ministra de Salud, Rosario Turner, este primer caso de coronavirus aquí en Panamá. Como ella ha dicho al inicio de esta conferencia, se trata de una mujer de 40 años que ha llegado desde España y presentó algunos síntomas y asistió a un centro médico para entonces recibir atención y se le practicaron las pruebas necesarias de COVID-19, dando un resultado positivo. Durante las últimas horas ha estado hablando Adaluz, también Augusto y amigos oyentes y también a todos aquellos los televidentes de FTV Diario, se ha estado hablando y especulando más que nada de un caso de un profesor del Francisco Beckman. Sin embargo, esto ha sido completamente descartado por parte de las autoridades de salud, quienes en las últimas horas han estado intentando que las personas busquen información en cuentas oficiales, porque durante últimas horas de la tarde han estado circulando mucha información falsa. Y esto es importante también destacarle a la luz a los oyentes y también a los televidentes que podría ser penalizado por el Ministerio de Salud, y así lo dictan algunos decretos. Repetimos la información que se ha dado a esta hora de la noche, siendo prácticamente las 8:35 de la noche. La ministra de Salud, Rosario Turner,
confirma este primer caso de coronavirus. Recordemos que durante la semana pasada también autoridades de salud tanto de Colombia como Costa Rica habían confirmado algunos casos y Panamá prácticamente que había pasado estos temas de coronavirus, sin embargo ya hoy se confirma este caso. Importante también mencionarle a los amigos televidentes que ya en Costa Rica hay aproximadamente unos 9 casos de coronavirus, en Colombia hay 3 casos, hoy se confirmaron 2, Panamá entonces también confirma este primer caso de coronavirus. Destacan que esta mujer de 40 años está en su domicilio y que presenta algunos síntomas leves por ahora, sin embargo no es tanto como lo que se ha dado en las últimas semanas en países como China o Italia, en donde ya hay una cuarentena en Italia a nivel nacional debido a el coronavirus. Es importante mencionar lo siguiente, Adaluz, y también darle un poco de docencia a los amigos oyentes y tratar de bajar un poco la tensión que se ha estado dando en las últimas semanas, porque al hablar de coronavirus, las personas asocian esto con muerte y según la Organización Mundial de la Salud, de los 80,000 casos que se han dado en China, aproximadamente unos 55,000 pacientes han podido superar esta crisis de coronavirus, que es un virus que nació en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en donde en las últimas semanas ha estado creciendo el número de casos. Ya aproximadamente a nivel mundial hay unos 100,000 casos de coronavirus. A pesar de que se han dado aproximadamente más de 3,000 muertes, la Organización Mundial de la Salud no habla de una pandemia, habla de una epidemia, y es por ello que hacen el llamado a toda la población para que tengan ese constante lavado de manos, de no contar con agua cerca, háblese de sus trabajos o si están en la calle, utilizar lo que son las gel alcoholadas, utilizar algún otro mecanismo, pañuelos que tengan algún tipo de gel alcoholada para poder limpiarse las manos. Esta sería la primera barrera de prevención. También hace la ministra de Salud, Rosario Turner, este llamado a la población para evitar o que eviten asistir a los centros médicos a estar en ese contacto con los centros hospitalarios. Es importante mencionarle también a los amigos televidentes y oyentes de Radio Hogar que hospitales como el Hospital San Miguel Arcángel, ubicado en San Miguelito, y también el Susana Jones, por lo menos en el área metropolitana, son los principales centros en donde se estarán atendiendo a pacientes que presenten algún tipo de sintomatología de coronavirus. Repetimos la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades de salud y también por parte de los estamentos de seguridad. Se confirma entonces un primer caso importado. Esta mujer venía de España y llega a Panamá, se siente un tanto mal, asiste a un centro médico y entonces se le diagnostica coronavirus aquí en nuestro país. Ella, reitero, se encuentra en su casa. Nada que las personas no tengan que temer, más bien tener esas medidas de precaución a la luz. Seguramente nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esto, porque esto va a seguir generando información en las próximas horas y va a seguir generando preocupación más que nada en la población, y el equipo de FTV Diario, como un medio responsable, al igual que Radio Hogar, estaremos ahí pendientes para poder educar y hacer docencia a todos los televidentes y a toda la población panameña, informarle de manera veraz y oficial toda la información en cuanto al coronavirus. Así es, para Ramsés. FTV Diario, Ramsés Betancourt. Así es, Ramsés, muchísimas gracias por el informe. Vamos a seguir entonces con las declaraciones que da la ministra de Salud a esta hora, Rosario Turner. Para que sus unidades de recursos humanos tengan un control y reportes al Ministerio de Salud de incremento de cuadros respiratorios para que nosotros podamos tener toma de decisiones de cada caso en particular. Y estamos haciendo el llamado de que también la población nos colabore, en el sentido de que cualquier persona que tenga un cuadro respiratorio evite salir de la casa, porque eso es una protección no solamente con su salud, sino con la salud de los demás. Así que ese es el mensaje que nosotros estamos ampliando. También yo tendría que decirle que deben evitar hacer viajes al extranjero si no son estrictamente necesarios, para reducir la propagación al ingresar al país de otros posibles países en donde pudieran estar afectados.
Bien, amigos televidentes, información que se genera a esta hora. Entonces, primer caso de coronavirus en nuestro país, una mujer de 40 años que llegó desde España, pero la ministra pues ha aclarado que presenta síntomas leves y por eso se encuentra en su residencia. Augusto, información importante. Así es, importante. Esté atento, amigo televidente, a FTV Diario y a toda la información aquí en el canal de la Misericordia. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, siendo las 8:43 minutos de la noche. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Ya estamos preparados con las internacionales para el día de hoy. La justicia neerlandesa abrió el lunes el proceso contra 4 sospechosos de haber derribado el vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014. Comienzo del juicio en Países Bajos contra 4 sospechosos de haber provocado la explosión en 2014 del vuelo MH17 sobre Ucrania, que mató a las 298 personas a bordo. Los rusos Sergei Dubinsky, Igor Girkin y Oleg Pulatov, así como el ucraniano Leonid Charchenko, 4 altos mandos de los separatistas prorrusos del este de Ucrania, están acusados de homicidio y de haber provocado de manera deliberada la caída del Boeing, que fue alcanzado en pleno vuelo por un misil Buk de fabricación soviética. Dado que aparentemente ellos no atribuyen ningún valor al derecho a estar presentes en el proceso, el tribunal permitirá que prevalezca el debido proceso en el caso contra Girkin, Dubinsky y Charchenko, y los juzgaremos en rebeldía. El Boeing 777 de Malaysian Airlines, que realizaba el enlace Ámsterdam-Kuala Lumpur el 17 de julio de 2014, fue impactado sobre la zona donde se desarrollaba el conflicto armado entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos. Entre los fallecidos hay 196 neerlandeses. Los 4 acusados corren el riesgo de ser condenados a cadena perpetua. En Italia se convirtió este domingo en el segundo país con más personas afectadas por el coronavirus. Italia ya es el segundo país más afectado por la epidemia de coronavirus después de China. El número de muertes y contagios se disparó el domingo, lo que llevó a la decisión de confinar a más de 15 millones de personas en el norte del país. La Dirección de Protección Civil informó que en las últimas 24 horas murieron 133 personas, alcanzando un total de 366. La cifra de contagios subió a 7.375, la mayoría en Lombardía, región del norte en plena cuarentena. Las entradas y salidas en esta zona estarán estrictamente limitadas a partir del domingo y hasta el 3 de abril, según un decreto divulgado por el gobierno de madrugada. La medida afecta a una amplia zona del norte de Italia, el corazón productivo del país, y que va desde Milán, la capital económica, hasta Venecia y todo el turismo mundial. En total, 99 países han sido afectados por COVID-19, el virus que ha causado la muerte de más de 3.792 personas, según el último balance del domingo. Francia y Alemania prohibieron reuniones de más de 1.000 personas y temen un rápido aumento de los casos. Más eventos han sido afectados en distintos países. El Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein del 22 de marzo se correrá sin presencia del público. Hungría canceló la celebración de la fiesta nacional el 15 de marzo en Budapest. En Estados Unidos, con 19 decesos y 400 casos, el crucero Grand Princess, bloqueado frente a las costas de San Francisco desde que se detectaron a bordo 21 casos de coronavirus, obtuvo la autorización para atracar en la ciudad cercana de Oakland y sus pasajeros desembarcarán el lunes. El temor al coronavirus crea un caos financiero en la bolsa de valores del mundo. Un lunes negro en las bolsas mundiales. El histórico desplome de los precios del petróleo y el temor a un freno generalizado de la economía por el nuevo coronavirus marcaron un inicio de semana con importantes consecuencias negativas para índices de todo el planeta. Los precios del crudo se hundieron el lunes cerca de 30%, la caída más importante desde la Guerra del Golfo en 1991. La semana pasada, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita y sus socios petroleros encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus. Moscú se negó a una nueva reducción colectiva de 1,5 millones de barriles al día, como proponían los sauditas.
Como consecuencia y tras el fracaso de las negociaciones, Riad decidió desatar el domingo una guerra de precios con su mayor recorte del valor de barril en 20 años, provocando una tormenta bursátil. Los mercados temen una crisis de la economía real, a medida que la epidemia de coronavirus afecta a las cadenas de producción de todo el planeta, obliga a cancelar vuelos y eventos profesionales y hace caer el turismo. La caída en las bolsas podría provocar dificultades de financiación, como ya ocurrió en la crisis financiera de 2008. Ante esta situación, varios bancos centrales han tomado medidas para apoyar la economía de sus países, mientras crecen los llamados a los gobiernos para que promuevan incentivos fiscales. Volvemos con las noticias nacionales. El Tribunal Electoral espera que el análisis de las reformas electorales se culmine en diciembre y se presente el proyecto ante la Asamblea Nacional en febrero. El magistrado y presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020, Alfredo Junca, brindó el primer informe sobre los puntos que se abordaron en la primera reunión de la comisión realizada el pasado jueves 5 de marzo, quien informó que 800 artículos del Código Electoral serán actualizados. El Código Electoral no aguanta un parche más. Esto significa que el tribunal está proponiendo una revisión integral del Código Electoral, lo que significa un reto que jamás se había dado en 30 años de la nueva democracia de nuestro país. Y es que vamos a tener una actualización de cerca de 800 artículos que componen el Código Electoral. La única forma de poder encarar un reto tan grande con esto es utilizando una metodología robusta de trabajo que nos permita llevar adelante el debate respetando los tiempos de participación. Mientras tanto, el catedrático Juanjo Bané añadió que no guarda tantas esperanzas con respecto a estas modificaciones porque pueden ser manchadas de los poderes políticos, de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos. No se van a conseguir parches, entonces debían de rehacer todo el código. Yo no entiendo lo que está diciendo el magistrado Junca, diciendo que ya no hay que parchar más el código, si lo que está haciendo la comisión es precisamente hacer reformas. Eso se llaman parches. O sea, tendría que haber un debate entonces, si él quisiera estar en lo cierto, donde se discuta en general, en la ciudadanía, no solo entre los partidos políticos y una parte muy selectiva y seleccionada de la llamada sociedad civil, se discuta cuáles deben de ser las reglas electorales. Para mí sigue siendo parche. En virtud de las propuestas ciudadanas que merecen ser escuchadas, vamos a estar haciendo las primeras recomendaciones de las mesas de trabajo que deben instalarse y esperamos poder iniciar con su aprobación este jueves, señaló el magistrado Junca. Esta semana nosotros pretendemos fortalecer nuestra reforma electoral con la firma, una vez más, del Pacto Ético Digital. El compromiso que asumimos todos los panameños para hacer buen uso de las redes sociales. De igual forma, vamos a continuar con la presentación del portal de actualización electoral, cosa de que todos los miembros de la comisión y el público esté anuente a la forma correcta de utilizarlo. Siguiendo con ello, vamos a, en virtud de que tenemos ya 710, probablemente para esta semana tengamos un grupo más de propuestas ciudadanas que merecen ser escuchadas. El magistrado también expresó que pretenden fortalecer las reformas electorales con la firma del Pacto Ético Digital para hacer un buen uso de las redes sociales. Milady Madrid, FTV Diario. Catedrático Juanjo Bané espera que las empresas condenadas por actos de corrupción no liciten en Panamá por medio de la Ley de Contrataciones Públicas. Una empresa que haya hecho corrupción en nuestro país tendría que ser la pena elevada a una posibilidad de que ya no licite más para el Estado. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico que hay en Panamá eso puede ser hasta difícil, porque simplemente, digamos, hacen otra sociedad anónima. Entonces las sociedades anónimas han servido en este país mucho para jugar en contra del Estado y los intereses del país en términos de las contrataciones. O sea, uno puede encontrar dos empresas supuestamente compitiendo y realmente hasta son las mismas personas, solo que como son personas jurídicas parecieran ser distintas. O sea, habría que ir entonces hasta allá. O
sea, ver cómo se hace para que una empresa que quede en esa situación simplemente no le cueste más que hacer una nueva sociedad anónima y seguir exactamente en lo mismo. O sea, habría que llevar la ley hasta ese punto para... Docentes miembros de la UNED decidieron posponer la marcha del próximo 11 de marzo. Según los docentes, tras una reunión que sostuvieron con la ministra de Educación, se les pidió 15 días para darle la fecha por escrito del reconocimiento de los retroactivos de enero y febrero. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, llamó a los representantes de la Unión Nacional de Educadores de Panamá para informarnos de los avances y para reiterar el compromiso del gobierno nacional en cumplir con el reconocimiento del pago del aumento salarial del 2020 con sus respectivos retroactivos a partir de enero de este año, como lo ha estado exigiendo los gremios aglutinados en la UNED. Le estamos dando ese plazo que ella ha solicitado públicamente, ¿verdad? Y por eso suspendemos la marcha, la movilización, y esperamos pues que en los próximos días ella dé respuesta sobre ese tema. Vamos a dar un recorrido al mundo deportivo con nuestro compañero Alejandro Rodríguez. Información deportiva para hoy lunes, iniciamos de inmediato, hay que hablar de la Liga Panameña de Fútbol y su jornada número 8, hubo sorpresas en esta octava jornada del torneo Apertura, iniciando con la victoria del Club Deportivo Universitario 1-0 sobre el Árabe Unido de Colón, primer gol de Luis el Matador Tejada tras su regreso al fútbol panameño, 1-0 la victoria para el equipo coclesano. 1-1 empataron el Calle de la Chorrera y el Sporting San Miguelito. Sigue sin levantar cabeza el equipo de San Miguelito. El Tauro nuevamente regresa a la senda del triunfo, venciendo 2-0 al Atlético Chiriquí. 8 jornadas sin conocer la victoria. 8 jornadas, increíble lo del Atlético Chiriquí. El Alianza venció 1-0 al Plaza Amador. Sigue hundiéndose el equipo placino y no ha podido despegar. El famoso avión, como se le conocía, tras los grandes fichajes que hicieron al inicio de temporada. Y ayer, en el último partido de la jornada 8, el Costa del Este venció 1-0 al San Francisco con gol de Rubén Barro desde el punto penal. Repasamos cómo queda la tabla de posiciones con el Universitario con 18 puntos. Sigue como único líder e invicto tras 8 jornadas. El Tauro es segundo con 17, Árabe tiene 15, San Francisco tiene 11, Sporting, CAI y Alianza tienen 10, Plaza tiene 8, Costa del Este tiene 8 y Atlético Chiriquí tiene 1 punto. Bastante pareja la tabla de posiciones desde la cuarta posición hasta la novena posición. La jornada número 9 se jugará de la siguiente manera: el día viernes en Colón, Árabe Unido recibe al San Francisco. El resto de la jornada continúa el sábado cuando el Tauro recibe al Sporting San Miguelito en el Rommel Fernández. Plaza Amador recibe al Costa del Este en el Maracaná. Y el CAI recibe al Atlético Chiriquí en el Muquita Sánchez. El domingo el Universitario recibe a la Alianza en el Virgilio Tejera de Penonomé para finalizar la primera vuelta de la LPF. Tenemos que hablar de béisbol. La novena de Herrera se coronó como campeón del béisbol juvenil tras vencer el pasado viernes a la novena de Coclé y coronarse como campeones del béisbol juvenil del año 2020. Este sería el quinto título para la novena herrerana en lo que va de su historia como provincia beisbolera, por supuesto en la categoría juvenil. Pero tristemente la noticia del fin de semana no fue el título de Herrera como se debió celebrar. La noticia fue que el manager del equipo herrerano, Israel Delgado, reaccionó de mala manera en una situación con un pelotero del equipo herrerano. Y precisamente por esta actividad que se dio, la FedeBase sancionó al entrenador cubano Israel Delgado. El manager cubano fue suspendido por 1 año este lunes tras los incidentes en el juego 6 de la serie final entre Herrera y Coclé el pasado viernes. Delgado, en medio de las celebraciones por el título de la berraquera herrerana, tuvo un altercado con el pelotero Jorge Calderón,
quien fue golpeado por el experimentado técnico luego de que éste lo bañara con agua fría como parte de la algarabía tras el último out. Este acto, que recibió muchas críticas por parte de los fanáticos debido a que quedó registrado en televisión y con una cámara celular, fue ahora sancionado oficialmente por la Federación Panameña de Béisbol, quienes además lo multaron con $1,000. Del dirigente deportivo del cuerpo técnico de Herrera, en la cual pues también fue aprobado una sanción para el director Israel de 1 año de suspensión y de $1,000 de multa por lo sucedido en la terminación del campeonato de Herrera y Coclé, en la cual para nosotros es bien doloroso porque es un técnico reconocido. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Amigos, de esta manera llegamos a la parte final de FTV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Augusto. Así es, amigos televidentes, punto final a este FTV Diario. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, y sigamos orando por nuestro Panamá. Bendiciones.